Saca tu pluma para que apuntes, ¿ok? Vamos entonces a orar para pasar al estudio de la palabra. Padre, también te pedimos en esta mañana que mientras abrimos tu palabra, Señor, que podamos escuchar tu voz. Creemos que tú nos hablas a través de ella, creemos que esta es tu voluntad, que aquí a través de tu palabra, como está escrito, podemos conocer a tu Hijo Jesús, podemos de una manera más íntima experimentar de su gracia, de su amor, y queremos pedirte que en esta mañana tú nos hagas sabios, Señor, nos guíes con tu Espíritu Santo, nos transformes y que hables en nuestro corazón para poder ver, entender, sentir esa necesidad que tenemos de tu presencia, esa necesidad que solamente tú puedes saciar en cada corazón, Señor. Que en esta mañana todos podamos salir de este lugar saciados, llenos, Señor, de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana, les decía, el título son los mejores carbohidratos y tengo que hablar algo al respecto antes de poder entrar al tema. Y algunos de ustedes saben que empecé a correr hace unos meses, que empecé a hacer ejercicio otra vez. Es muy difícil mantenerme porque pues la semana normalmente está ocupada y bueno, es algo que me gusta. De hecho, siempre me ha gustado correr, pero como no lo practico mucho, pues frecuentemente encuentro esa dificultad de mantenerme en la disciplina. Y algunos de aquí han visto que me gusta, por ejemplo, Francisco, hemos ido en el pasado a correr, pero él es madrugador y quería que fuéramos él y César y yo a correr a las 4 o 5 de la mañana. Y yo soy como los perritos esos que corretean las bicicletas y todo, ¿no? Yo voy corriendo y si veo que alguien va corriendo rápido, empiezo a correr atrás de él, aunque sea el primer día. Y con Pancho corría y Pancho casi ni toca el piso cuando corre. Y después de esa carrera, el otro día le decía, no puedo, Pancho, me duele la rodilla, y ya no podía ir a correr. Y otro día salíamos y otra vez ahí vamos con todo. Y ahora me dolía el talón, Pancho, no puedo ir a correr, entonces tenía que dejar de correr. Y lo que hice es que mi esposa me lleva con correa y ahora no corro tanto. Me dice, no corras, te va a hacer daño, te vas a lastimar. Y ahí voy despacito, ¿no? Y gracias a Dios pues hemos ido por más tiempo sin lastimarme. Pero hace unas semanas que mi mamá estuvo aquí, entonces mi mamá en los días que estuvo aquí nos acompañó a correr. Bueno, mi mamá se sentaba en una banca, ¿no? Me veía correr y yo pasaba y mamá estaba acá, ¿no? Extasiada mientras me veía yo corriendo, ¿no? Y como vio que pues le estábamos dando en serio, me dijo, ¿sabes qué? Cuando me vaya de regreso te voy a mandar todo un kit de nutrición. Y me mandó yogur griego. No está por aquí. ¿Dónde está este muchacho? Aquí está, el nutriólogo, ¿no? Me mandó yogur griego, ¿no? Sin grasa, sin azúcar. Me mandó crema de cacahuate, también para que tuviera energía. Mandó mermelada sin azúcar. Y me mandó 2 barras de pan integral, pero con muchos granos y semillas y todo. Y viendo ahora con esta onda de la corrida, la importancia de los carbohidratos. La mayoría de las mujeres, los carbohidratos son así como no quiero nada, no nada de pan. Pero en realidad estuve leyendo que los carbohidratos no son malos en sí, sino depende del tipo. Los carbohidratos incluyen, por favor te paso el tip, azúcar, almidón y fibra. Son azúcares, almidón y fibra. Y los carbohidratos los puedes encontrar en diferentes tipos de alimentos y son la principal fuente de energía que consume nuestro cuerpo. El asunto es que entre los corredores, una de las mejores fuentes ahí de carbohidratos también que te recomiendan son los plátanos. Puedes, antes de ir a correr, comerte un plátano, un pan integral con crema de mantequilla, crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate. Y con eso ya estás listo para salir a correr y después desayunas. Simplemente es para que obtengas energía adicional para la corrida. De tal manera que entonces encontré que los carbohidratos tienen 2 grupos básicamente, los simples y los complejos. Y el más simple de ellos es el azúcar. Tú te comes una cucharada de azúcar y te vas a sentir con mucha energía. El problema es que esos son picos que después bajan y tienes como una cruda del azúcar, ¿no?
Y ese es el problema, que la mayoría de los carbohidratos que consumimos son de ese tipo, son carbohidratos basados en azúcar o en harinas procesadas, y no los carbohidratos complejos que están en las frutas o en los granos enteros. De tal manera que los expertos dicen que el problema no es la cantidad de carbohidratos, sino la calidad de los carbohidratos que consumes. Y esta mañana vamos a hablar de los carbohidratos más complejos que puedes encontrar. Son los carbohidratos que vienen, no solamente te dan la energía en tu cuerpo, sino que estos carbohidratos tienen la capacidad de darte vida eterna. Y vamos a estar hablando en esta mañana del pan de vida. Y creo que sepas algo. Soy deliberadamente ridículo en mis metáforas porque quiero que esto sea memorable para ti. Quiero que puedas acordarte de algo que asocies con lo que está en la palabra de Dios. Porque tenemos la tendencia de que escuchamos una enseñanza, una predicación los domingos y el lunes no nos acordamos de nada. De tal forma que soy ridículo de manera rutinaria, pero especialmente el domingo me pongo más ridículo porque quiero que algo quede en tu corazón. Y en ese sentido vamos a estar estudiando a Jesús en su presentación como el pan de vida, el pan que viene del cielo. Y vamos a estar en Juan, vamos a continuar a partir del versículo 22. Si tú recuerdas la semana pasada, si no estuviste con nosotros, te voy a recordar. La semana pasada vimos cómo Jesús, después de haber alimentado a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con 5 panes integrales, por cierto, eran panes de centeno, eran pan de pobre, y 2 peces, 2 pececitos que algunos piensan que eran sardinas o charales, eran peces pequeños. El Señor alimenta a esa multitud. Y los discípulos dice que ven cómo el Señor obra ese milagro, y la gente, después de comer hasta saciarse, dice que llenan 12 canastas con lo que sobró de esa comida. Y dice ahí que Jesús manda a los discípulos a que crucen el mar en una barca, que se vayan al otro lado, a Capernaum, y dice que Él se aparta a orar, porque la gente que había recibido el beneficio del milagro estaba entusiasmada. Dijeron, verdaderamente este es profeta, y este nos da de comer gratis, hagámoslo rey. Y Jesús lo que hace es que se aparta, vio las intenciones de su corazón, Él se va y dice a los discípulos, váyanse, nos vemos del otro lado. Y vemos que la semana pasada, mientras los discípulos cruzan, como Jesús les había enviado, viene una tormenta y está sacudiéndolos en la barca. Y decíamos cómo normalmente las tormentas las asociamos a la desobediencia a Dios, y decimos, te está yendo mal porque no obedeciste a Dios. Pero aquí veíamos un caso clásico de problemas que vienen por obedecer a Dios. Ellos, los discípulos, obedecieron a Jesús, los agarra la tormenta, y en medio de la tormenta Jesús llega caminando sobre el agua. De hecho, los iba a rebasar, dice que iba pasando por un lado. Los discípulos, lo que se les ocurre cuando ven a alguien caminando el mar es un fantasma, y gritan. Y Pedro grita, y cuando Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo, Pedro dice, si eres tú, dime que baje. Y Jesús dice, pues si tú insistes, bájate. Pedro camina un instante, se hunde, el Señor lo saca. Cuando suben a la barca, dice que la tormenta se calma y de repente están en su destino. Y veíamos cómo el Señor, a través de la tormenta, llamamos la tormenta perfecta, es cuando en medio del problema puedes ver a Jesús de una manera más personal. Y veíamos cómo el Señor siempre nos lleva a salvo a nuestro destino, aún en medio de las tormentas. Pues nos quedamos allí. Y en el verso 22 vamos a comenzar a leer, y vamos a estar leyendo hasta el 40. Está largo el pasaje el día de hoy, pero dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron.
trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vamos a dejarlo allí. Lo primero que vemos es que, imagínate, después de haber comido gratis hasta saciarse, dice que la gente en la mañana busca al Señor Jesús. Lo habían visto subir al monte, habían visto una sola barca salir de ese lugar con los discípulos y sabían que Jesús no estaba allí. Comienzan a buscarlo en el versículo 22, están buscando al Señor Jesús, no lo encuentran y ellos sabían que había solamente una barca. Pero dice el verso 23 que otras barcas habían llegado a ese lugar, allá en Tiberias. Ahora, algunos piensan que esas barcas pudieron haber sido llevadas por la tormenta, que habían llegado y se habían puesto allí, o simplemente que habían llegado por otra razón. El asunto es que la gente, al ver las barcas, dice allí que como habían comido, habían sido saciados, pues la gente, al ver que no estaba Jesús allí, se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús, dice el verso 24. Y pudiéramos pensar que la gente, después de haber visto ese milagro, estaría buscando a Jesús por razones espirituales. Si ustedes recuerdan, Juan dice que no escribe todas las señales, todos los milagros que hizo Jesús, pero escribe aquellas cosas que nos van a ayudar a creer. Hemos leído eso en el capítulo 20, 30 y 31, dice que estas cosas se han escrito para que creas. Y esta señal que había hecho, o más bien todos los milagros que Juan describe como señal, tenían el propósito de que a través del milagro la gente pudiera ver a Jesús y entender quién era Jesús, de alguna manera revelar su verdadera identidad. Y decíamos hace algunas semanas o meses ya, cuando empezábamos a estudiar Juan, que en el prólogo, en los primeros versículos de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 18, nosotros tenemos un resumen de la película. Nosotros sabemos quién es Jesús, nosotros conocemos la identidad secreta del superhéroe, sabemos que es el Hijo de Dios, pero la gente no lo sabía. Y ellos tenían a través de las señales que ir viendo que Jesús era el Hijo de Dios. De tal manera entonces que se suben a la barca, van a buscar a Jesús, y dice en el verso 25 que lo encuentran, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Encuentran a Jesús y me recuerda la pregunta, o más bien me recuerda la misma introducción de Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nicodemo va de noche en el capítulo 3 de Juan? Llega con Jesús y le dice: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie que no sea enviado del Señor puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús se va al punto, ¿verdad? Jesús se va directo al grano. La gente que está buscando a Jesús llega y le dice esa pregunta. Le dice: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Pudiera ser que la pregunta fuera genuina, que tuvieran una verdadera curiosidad de saber a qué hora llegó, o
cómo llegó a ese lugar, porque no lo vieron subirse a ninguna barca. Pero pareciera también más bien una forma política de acercarte y empezar una conversación con Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado subirse a un elevador que tarde tiempo. Es clásico, nos tocaba mucho en la Ciudad de México, que te subes al elevador solo y está otro desconocido, le pones al piso y ¿qué haces con la persona que está enfrente a ti? Buenas. Hace calor, ¿verdad? Sí. Que es incómodo de repente cuando no conoces a alguien, pararte enfrente y ¿qué dices? Ahora que fuimos a México también te subes a los taxis y en uno de ellos llegamos, no nos habíamos subido en la noche y el taxi está con nos subimos ya de noche y tiene la luz interior prendida y lo primero que hago yo es que apago la luz y luego me dice el taxista, necesito traerla prendida porque me van a multar, perdón. Pero a veces no sabes qué platicar. Y aquí me da la impresión de que esta gente quería romper el hielo. Imagínate un bolón de gente buscando a Jesús, llegan, lo encuentran y maestro, venimos hasta acá para preguntarte, ¿cuándo llegaste aquí? ¿No? Sabes que no están allí por eso. Y me parece que es una forma de romper el hielo. Y Jesús nuevamente se va al corazón. Jesús sabía cuál era la intención. Y le dice el verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Acuérdense que cuando Jesús dice de cierto, es muy cierto, es ciertísimo, es algo importante, necesitas poner atención. Jesús les dice de cierto y todos se ponen atentos. Están aquí por la gorra, están aquí porque quieren comer, están aquí porque ahora querían los hot cakes en la mañana, ¿no? Ya habían comido el pan y los peces, era de mañana y dijeron, vamos a buscar a Jesús. Llegan allá y Jesús les dice, ustedes están aquí no porque me buscan a mí. Y es lo que está diciendo, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y esa frase, comieron el pan y se saciaron, si tú te acuerdas, Jesús les dio una instrucción a sus discípulos en ese pasaje de la multiplicación del pan. Les dijo, pásenlos, el pan y los peces, y que tomen todo lo que quieran hasta saciarse. Imagínate, sobraron 12 canastas, y ya me imagino, ¿no? Iban pasando el pan y luego, para no echar otra vuelta, ¿no? Me voy a quedar con estos dos, y esto también por acá. ¿No te has fijado que esa es la tendencia que tenemos cuando estamos comiendo? Voy a echarme otras para no tener que venir hasta acá, y luego no te la comen, ¿no? En los buffets, clásico, llegas con el plato hasta arriba y lo dejas ahí, ya no quiero, ¿no? Y eso pasó, sobraron 12 canastas, la gente había tomado más de lo que necesitaba, esa es nuestra tendencia. Y Jesús les dice, estás aquí no porque vieron la señal que apunta al Hijo de Dios, sino porque ayer, y la traducción literal, la traducción en el lenguaje actual sería marraneaste, ¿no? Comiste hasta que te hartaste. Eso es lo que le estaba diciendo. De hecho, la frase completa que usa Jesús habla de los animales cuando comen, cómo quedan llenos. Y lo que le está diciendo es, le entraste duro y quieres de gorra otra vez. Esa es la realidad. Jesús vio que su corazón no era sincero, que de hecho estaban buscándolo a Jesús porque era algo conveniente, era algo que traía un beneficio para ellos, y en lugar de estar viendo en Jesús a Cristo que estaba haciendo los milagros, estaban viendo a Jesús al pan, un pan que se podían comer, el beneficio material. Ahora, no es extraño el día de hoy que pensemos así. Muchos cristianos el día de hoy podemos ver a Jesús de la misma manera. Estoy aquí porque quiero un milagro, estoy aquí porque necesito tal o cual cosa, estoy aquí porque me conviene, es porque necesito algo de Él, y no estoy hablando necesariamente espiritual. De hecho, Jesús amplía el tema y les dice allí en el verso 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, Jesús no está diciendo que no trabajemos.
Jesús no está diciendo que no comamos pan de veras, ¿sí? Blanco o integral, no se está refiriendo a eso. Lo que está diciendo es, asegúrate que tus prioridades estén en el orden correcto. Trabaja. ¿Cuál es la imagen de trabajar? Invierte tu esfuerzo, tus recursos, vive para eso. Dice, no vivas para lo temporal. Esfuérzate, trabaja, desgástate, invierte en lo que permanece, en lo que es eterno. Y eso no es algo que Jesús dice de una forma aislada. La Biblia continuamente nos va a hablar de esto. El problema no solamente es que su corazón no era sincero, ellos iban por conveniencia, sino que también tenían un problema en sus prioridades. Y muchos cristianos el día de hoy estamos en la misma situación. Muchos cristianos el día de hoy seguimos viendo a Jesús como aquel que puede proveernos de las cosas que necesitamos en la vida cotidiana. Y ¿sabes qué? Jesús lo puede hacer, pero eso no es lo más importante. La necesidad primaria que tenemos, la necesidad más profunda y genuina que tenemos es en el área espiritual. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos tener la seguridad de que nuestra vida va a permanecer por la eternidad. Y esa es la necesidad primaria. Todo lo demás que puedas conseguir en este mundo es temporal. Piensa en eso. Tu carrera te va a servir de aquí a que te mueras. Después ya no vas a ejercerla. Tu carro, si acaso 15 años y lo cuidas bien. Nuestro carro tiene 14 y está estacionado enfrente al parque ahorita porque ayer Adrián hasta allí llegó. Tu casa, por mucho que la limpies y la cuides, tarde o temprano se va a desgastar, no son permanentes. Y Jesús, como siempre, toma asuntos cotidianos y los aplica a verdades espirituales. Y dice aquí, no trabajes por el pan Bimbo o por el pan Wonder, o no trabajes por el pan del B-Mark o la pastelería Suspiros. No trabajes por eso. Trabaja por el pan que solamente el Hijo de Dios da. Fíjate cómo dice ahí, en el verso 27. La comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Jesús no quiso identificarse allí como el Mesías, como el Cristo, porque esa gente es la que lo quería hacer rey. Y Jesús dice, ¿sabes que el Hijo del Hombre es el que puede dar este alimento? Es un alimento especial, es un alimento que permanece para vida eterna. Todo lo demás, todo lo que tú puedas conseguir aquí, se acaba. Todo lo que tú puedas comprar, lograr, alcanzar, construir, se va a acabar tarde o temprano. Y mucha gente el día de hoy, muchos creyentes dentro de la iglesia, tienen su prioridad en las cosas de este mundo. Mucha gente incluso comparte ese evangelio. ¿Es un evangelio falso o es un evangelio a medias? Donde te dicen, Cristo te va a sacar de tus problemas. Y hemos dicho, Cristo puede sacarte de cualquier situación. Pero ese no es el propósito primario. Lo primero es que nuestra alma sea reconciliada, nuestro ser sea reconciliado con Dios y que tengamos la vida eterna. Y después el Señor se hace cargo de todo lo demás. Pero piensa en esto, mucha gente se acerca a Dios porque quiere ser un mejor padre. Yo me acerco a Jesús porque quiero que me haga un mejor padre. Quiero ser un mejor esposo. Yo quiero ser más rico. Yo quiero ser más famoso. Yo quiero ser más sexy. Me acerco por conveniencia porque quiero algo. Quiero sacar algo de parte del Señor. Jesús les dice, no trabajes para eso. Que tu vida no sea satisfacer tus necesidades primarias. Que no trabajes para eso solamente. En el libro de Eclesiastés hay un ejemplo, en Eclesiastés el capítulo 2, si tú te acuerdas, es la vida de el hombre más sabio en su tiempo, Salomón. Está escribiendo de su idea de probar o de experimentar todo lo bueno, todo deseo, todo anhelo de su corazón, y darse cuenta de que era un fracaso. En Eclesiastés, en el capítulo 2, lo lees en tu casa a detalle, pero simplemente me voy a ir a partir del verso 8. Me amontoné también plata
y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Si tú traes la Nueva Versión Internacional, va a decir que era correr tras el viento. ¿Por qué? Porque al final no queda nada. Al final de tu vida puedes desgastar tu vida, tu salud, tu familia, tu cuerpo para alcanzar tus metas, tus objetivos, para tener tal o cual bien, para tener tanto o cuanto en tu cuenta, y tarde o temprano te vas a dar cuenta que todo es correr tras el viento, es algo vano, nada te puede llevar. Salomón se dio cuenta de eso. Después de haber perseguido, dice, toda la riqueza, toda la sabiduría, todos los placeres, todos los deleites, no le hice fuchi a nada. Todo lo que se me antojaba, lo hice. Y al final me di cuenta que había sido correr tras el viento, era en vano. ¿Sabes cuál es lo único que te puedes llevar a la eternidad? ¿Has pensado en eso? Lo único que te puede llevar a la eternidad son personas. Por eso el Señor enfatiza tanto el amor. Por eso habla tanto de nuestras relaciones. Porque lo único que puedes llevar al cielo son personas. Aquellos a quien amas, aquellos a los que les compartes, aquellos que como tú reciben a Jesucristo, los vas a ver allá. Tu casa, tu carro, tu perro, tu bicicleta, tus zapatos, nada te vas a poder llevar. Y es increíble cómo, no sé cuántos de ustedes han ido al tanque verde, o allá en Tucson, o al Palo Verde aquí, no sé si todos sean verdes, no los tianguis, pero vas y encuentras cosas que en su momento la gente anheló tener, y que después termina, ahora sí como dicen en mi casa, arrecholadas por allá, ¿no? Abandonadas, que andas vendiendo porque ya no tienen el valor que tenían en un momento. A mis hijas, un juego que después ya no es divertido y lo vendes, ¿no? Ropa que te gustaba mucho y ya después dices, no, ya no me queda, ya pasó de moda, y ya la dejas allá. No es permanente. Jesús dice, trabaja por lo que dura, por el alimento que solamente el Hijo del Hombre puede dar. Primera de Timoteo 6:7, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Hemos venido sin nada a este mundo y seguramente nada nos podemos llevar. Esta es una realidad. Nada de lo que consigas aquí te lo vas a poder llevar. ¿Por qué acabar tu vida? ¿Por qué desgastarte en aquellas cosas que no van a durar? Ok, vimos entonces la primera pregunta de la multitud. ¿Cuándo llegaste? Y Jesús, vemos la respuesta que le da. Él sabía cuál era el punto que ellos tenían. Y Jesús les da una pista adicional. Les dice en el verso 27, esta vida eterna que permanece, dice, el Hijo del Hombre se las va a dar, porque a este señaló Dios el Padre. Dios puso a Jesús con un sello de autenticidad. Dios puso en Jesús la autoridad y el sello de que es el único que puede hacerlo. No acepte imitaciones, solamente Jesús lo puede hacer. Y Él tiene el sello de autorización de parte del Padre. Dice el verso 28, segunda pregunta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que pasó por la mente de la gente? Cuando Jesús le dijo, no trabajes por el pan, sino trabaja por lo que te da vida eterna, lo que vino a su mente es lo que viene a la mente de cualquier ser humano cuando pensamos en el Señor. ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que trabajar? ¿A dónde me voy de rodillas? ¿Cuántas veces me doy en el lomo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganar el favor de Dios? Eso está en nuestro corazón. Los hombres tenemos la tendencia a pensar que tenemos que ganarnos el favor de Dios. Y esta gente, cuando oye a Jesús diciendo trabajar, dijeron, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Dinos. Y probablemente tenían en su mente algún mandamiento, familiarizados con la ley, pues dijeron, ¿cómo le hago para pagar?
Es la clásica actitud de los seres humanos. Pero mira lo que dice Jesús y subráyalo en tu Biblia. Dice el verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Se fijan qué contraste? Ellos dijeron: ¿cómo pagamos? ¿Qué obras tenemos que hacer? Y Jesús le dice: no, esta es la obra, una, ¿de quién? De Dios. Es que creas. Tú no puedes hacer nada. Nosotros como seres humanos estamos incapacitados para pagarle a Dios. ¿Quién es el que tiene la iniciativa de salvar al hombre? Dios. Es su obra. Y la obra de Dios es que creas. En Efesios 2, 8, 9, ¿se acuerdan que por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Y dice: y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. La capacidad para que tú y yo podamos creer, la fe, no viene de una mente que ha sido educada, no viene de un corazón que se ha mantenido moralmente bueno y tiene la capacidad de decidir bien. Viene como un regalo de parte de Dios. Esta es la obra de Dios, que creas. No tienes que trabajar, no tienes que darte con un palo, no tienes que irte de rodillas a ningún lado, no tienes que hacer tal o cual mérito. Lo único que tienes que hacer es creer. Esa es la obra de Dios. Si te acuerdas, aún en el servicio, mira lo que dice Romanos 12. A la hora de servir, lo hacemos porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Y en Romanos 12, hablando de los dones de servicio, Pablo dice en el verso 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí puedes leer el resto. Pero es Dios el que nos da la fe como un don, es un regalo de Dios. La fe y la salvación son iniciativa divina. De tal forma que estos hombres pensaron: ¿cómo me lo gano? Y Jesús les dice: no tienes que ganártelo, tienes que creer. Esa es la clave, creer. Creer en aquel que el Señor ha enviado. Ahora, ve el verso 30. Qué curiosos somos, ¿no? Ellos dicen, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Primera pregunta: ¿cuándo llegaste? Segunda pregunta: ¿cómo le hago? ¿Qué obras tengo que hacer? Tercera pregunta, le dicen: ¿y tú qué haces para que creamos? El día anterior, habían estado con él cuando comieron de gorra. Y había tomado 5 panes y 2 peces. Y había alimentado a 15,000 personas. Habían comido hasta saciarse. Y habían llenado 12 canastas de las obras. Y llegan al día siguiente y le dicen: ¿qué obra haces para que te creamos? Ahora, piensa esto, estaban en la Pascua y ellos, el tema que estaba en ese tiempo era la Pascua. Y el Señor alimentando a su pueblo por el desierto con el maná, y el Señor abriendo el mar para que cruzara el pueblo, y Moisés como intermediario, y el Señor dándoles agua de la roca. Toda esa historia estaba viva, estaba latente en ese tiempo. Era la Pascua. Y si tú te fijas después, te vas a dar cuenta que en Capernaum estaban en la sinagoga cuando lo están cuestionando. De tal forma que esta gente empieza a ver a Jesús y dice: bueno, este se está poniendo como Moisés. Pues ellos habían dicho: quizá este sea el profeta, porque sí está dándonos pan. Pero le dicen: a ver,
tú estás diciendo que nos vas a dar vida eterna, tú estás hablando de asuntos espirituales, me parece. ¿Qué obra haces? Porque si tú te acuerdas, si tú ves la historia, dice allí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Lo estaban desafiando a Jesús. Básicamente le estaban diciendo, a ver, si tú nos das a comer ahorita también el desayuno, si tú nos das a comer por 40 años el desayuno, la comida y la cena, pues entonces eres digno de que pongamos atención a lo que estás diciendo. Te vamos a poner al mismo nivel que Moisés, porque Moisés es el que les dio de comer a nuestros antepasados, a nuestros padres. Y sabes que en esa época había escritos extrabíblicos. Hay por ahí un libro que es el Segunda de Baruch, que mencionaban que el maná era un tesoro en el cielo, algo que Dios durante el Éxodo había abierto a través de Moisés para bendecir al pueblo de Israel, y que en la venida del Mesías, el Mesías iba a abrir nuevamente ese tesoro, de una forma confirmando su autoridad como el profeta, el sucesor de Moisés, y que nuevamente iba a fluir el maná. Y por eso ellos hacen este comentario. Ahora, si tú lo ves en tu Biblia, por ejemplo, ese texto continuamente hacen referencia, o en varias ocasiones hacen referencia a él. En el Salmo 105, en el verso 40, dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Ahora, si te vas también a Nehemías, en Nehemías también se menciona este pasaje. En Nehemías, el capítulo 9, verso 15, dice, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña. ¿Te fijas que es muy similar a lo que estábamos viendo ahorita? En Nehemías 9:15. En Deuteronomio capítulo 8, fíjate lo que habla acerca del maná. Dice el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te fijas? El Señor en realidad no tenía el propósito primariamente de mantener a Israel por siempre con maná. Era que vieran la provisión de dónde venía y dónde estaba la verdadera fuente de provisión, para que vieran que de la palabra del Señor tenían que alimentarse, no solamente del pan físico. Apúntalo para que lo leas en tu casa también, Éxodo 16:4, ahí es cuando el Señor dice que va a traer el maná. Pero a lo que voy es que ellos tenían esa idea de que si era el Mesías, Él tenía que abrir el cielo y hacer descender el maná. Muy bien, pues regresamos a Juan, y dice allí, en el verso 32, Jesús los corrige, les dice, de cierto les digo, segunda vez que dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, quiero que pienses esto, como sucedió con Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, como sucedió con la samaritana en el capítulo 4, hablando del agua viva, como sucedió con los discípulos cuando Jesús les dijo que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Aquí esta gente nuevamente confunde lo material con lo espiritual. Y Jesús le está diciendo, mira, primero, te corrijo, Moisés no les dio el maná. El verdadero pan del cielo lo da Dios. Dios les va a dar el pan del cielo. Segundo, el maná alimentó a Israel, pero el pan del cielo va a alimentar a todo el mundo, no solamente a Israel.
para que te des cuenta. Tú piensas que el maná es el pan de Dios, pero el verdadero pan de Dios, el Señor se los está presentando apenas. Y es lo que Jesús les está diciendo. Les está haciendo saber que ellos tienen un concepto equivocado acerca del pan de Dios. Y Jesús se está presentando. Él dijo que el Hijo del Hombre es el que podía dar este alimento. Pero ahora Jesús se va a presentar no solamente como el dador, sino como el alimento mismo. Dice allí, regresamos al verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, primero, Jesús está haciendo por primera vez en Juan la primera de 7 afirmaciones donde usa esta frase yo soy, que en el Antiguo Testamento es el nombre de pacto de Dios, Yahweh, el que es, yo soy. Y Jesús lo usa 7 veces en Juan, siempre asociado a un aspecto cotidiano o conocido de los israelitas, y Jesús lo redefine apuntando hacia Él. Y aquí dice: yo soy el pan de vida. Más adelante vamos a ver en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Luego dice: yo soy la puerta de las ovejas, en el capítulo 10. Luego habla de: yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. 7 veces Jesús en Juan va a usar esta frase, yo soy. Y lo que está diciendo, otra vez, está llevando a Israel a que pueda ver en Jesús a Dios. Y que la gente pueda captar que toda necesidad, a final de cuentas, va a apuntar hacia Cristo como el único medio para satisfacer la necesidad más profunda, la espiritual. La espiritual. Ellos le dicen: danos ese pan. La mujer le dijo: ay, si tú traes agua viva, pues dame, Señor, de esa agua para no tener que ir al pozo. Y aquí la gente dice: danos ese pan, pues así ya comemos y este pan no se echa a perder. Este pan va a durar, lo puedo guardar, no como el maná se echaba a perder si lo amontonabas ahí, si lo querías acumular. La gente nuevamente no puede levantar sus ojos a algo más allá de lo terrenal. Y esa es nuestra característica como seres humanos. Señor, que me vaya bien en esto. Señor, dame esto, que tenga esta novia, dame una buena esposa, dame un buen trabajo, dame una buena casa, un buen carro. Señor, que no tenga problemas, Señor. Y nos acercamos al Señor, pero manteniendo nuestra vista aquí. En lo que puedo ver, en lo que puedo tomar, en lo que puedo disfrutar ahorita. Y no levantamos nuestra vista para ver, como decía Pablo, lo que no se ve es lo eterno, es lo que permanece. Pero tenemos esa tendencia como seres humanos. Ahora, no estoy echando la culpa a ustedes, estoy hablando por mí. Esa es nuestra naturaleza, pero esa es la verdad. Piensa si los esfuerzos cotidianos que haces de levantarte en la mañana, ir a trabajar, si eres negrero, trabajas hasta noche y te levantas al otro día y haces lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo por 10, 20, 30, 40, 50 años, y al final dime si estás saciado, si al final dices: estoy satisfecho, tengo paz, sé que he sembrado en lo eterno, o si vas a estar frustrado porque vienen problemas y porque nunca alcanzas lo que siempre está anhelando tu corazón, porque el corazón siempre va a anhelar algo más. Porque nuestra verdadera necesidad está acá, está en lo profundo de nuestro ser. Si nosotros pudiéramos experimentar lo que significa tomar la plenitud de Dios aquí, no nos preocuparíamos tanto por las cosas que no tenemos. Podríamos hablar de lo que dice la Biblia, que es contentamiento. Pero la realidad es que nuestra naturaleza siempre está moviéndonos a que obtengamos algo más. Ellos dicen: danos ese pan. Y Jesús les dice: yo soy el pan. Yo soy el pan de vida.
Y no solamente eso, dice el versículo 33, el pan de Dios, dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene y el que en mí cree es lo mismo. Básicamente está diciendo un equivalente. Si tú vas a Jesús es porque crees en Jesús, y si tú crees en Jesús es porque has ido a Jesús. Y dice, el que va a mí va a encontrar saciedad. Pan y agua son metáforas, son figuras de satisfacción. En aquel entonces no pedían coca y hamburguesas, pan y agua. El agua era preciada porque no había mucho de donde tomar agua limpia, agua pura, agua viva. Y pan era lo de todos los días. Aquí es puro pan, pan con lo mismo, ¿no? No, allá era una representación de la plenitud, la saciedad que puede traer el Señor. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿estás saciado? ¿O sientes aún un vacío en tu corazón? ¿O a pesar de que has conocido al Señor, sigues vacío dentro de ti? Jesús dice, el que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá sed ni hambre jamás. Ahora, eso no significa que no tengas más hambre de Él todos los días. Significa que nuestra hambre ha cambiado, el apetito ha cambiado. Ahora quiero puros carbohidratos complejos, no quiero carbohidratos simples, no quiero azúcar, quiero el chuki. Y dice la Biblia que no vamos a ser saciados de Cristo completamente hasta que estemos con Él. De hecho, Pablo dice en Romanos que toda la creación está atenta y que nosotros gemimos esperando nuestra redención en este cuerpo. Estamos limitados, estamos sujetos a tentaciones y pecado, pero sabemos que cuando vamos a Cristo, nuestro apetito cambia. ¿Sabes? Yo no sé si tú alguna vez, y quiero que pienses honestamente, si alguna vez has dicho, Dios, he caminado por tanto tiempo contigo y todavía estoy luchando con este pecado, con esta actitud, con este problema, con este hábito. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te has dado cuenta que a pesar de tu tiempo caminando con el Señor, hay cosas con las que seguimos batallando? Y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Que alguien ore por mí, que alguien me ponga las manos, me caigo, me levanto, me echo una maroma. ¿Cómo puedo hacer que esto ya no esté en mí? ¿Y sabes cuál es la única forma en que esas cosas van a desaparecer? Cuando te estás alimentando espiritualmente. Cuando, como Pablo dice en Gálatas, en lugar de alimentar nuestra carne, alimentamos nuestro espíritu. Cuando estamos ocupados, sumergidos de lleno en el Señor. Cuando nuestra hambre y nuestro trabajo es invertido en Él, en su presencia, en ese momento te hacen los mandados el pecado. Pero dale vuelo a la hilacha y deja de orar, deja de leer, métete a darle a las cosas cotidianas, métete en la chamba, métete en la televisión, vete al cine solamente, escucha música calaca y todo. ¿Y qué va a pasar? Que vas a ver que esas cosas van a regresar y vas a decir, ¿cómo, Señor, después de 20, 30, 200 años de cristiano y estoy batallando con esto? Sí, ¿de qué te estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Cuando nosotros vamos al pan de Dios, cuando nosotros estamos con Él, ahí somos nutridos. Dice, no hay hambre y no hay sed. Cuando estamos en su presencia, cuando estamos allí. Y la pregunta es si ya fuiste tú al pan, o si estás allí en el pan, si estás con Él. Ahora, Apocalipsis 7:15 dice que solamente cuando estemos en su presencia vamos a ser saciados. En el capítulo 7 dice el verso
15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y los que están sentados sobre el trono, el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ve el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como creyentes, solamente cuando estemos allá vamos a dejar de tener ese anhelo que tenemos aquí. Pero es un anhelo distinto. La pregunta es si en ti está ese vacío porque estás persiguiendo las cosas que no duran, o si es ese vacío que sientes de más de la presencia del Señor. ¿Dónde te estás alimentando? Son un sinónimo, decíamos, el que a mí viene y el que cree en mí. Si tú te acuerdas, en Isaías 55, lo puedes leer en tu casa del 1 al 7, habla de esa invitación que el Señor hace. El que tenga hambre, venga y beba y coma gratuitamente, que compre vino gratis. Es lo que el Señor ha hecho por medio de Jesús. Nos ha dado el pan que viene del cielo. Ahora, Jesús les dice, yo soy. Ellos están pidiendo el pan y dicen, danos ese pan. Y Jesús les dice, yo soy. Pero el verso 36 les dice, mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Me han visto y no creen. Habían visto la multiplicación del pan. El Señor Jesús les dice, yo soy el pan, pero ustedes no pueden creer. Me están viendo, pero no creen. Ese es el problema. Decíamos la semana pasada que el problema de los que no creen no es que no haya evidencia, es que no quieren creer. Luego dice el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok, primero, estos hombres veían el milagro, veían el beneficio. Eran 5 panes, se multiplicó el pan, me llené, sobró pan. Eso es lo que veo. Veo un beneficio. No veían a Jesús en el milagro, veían el beneficio para ellos. Y Jesús les dice, ustedes no me creen, pero hay algo importante. Les dice él, el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y nuevamente Jesús enfatiza el don, la iniciativa de Dios. Dios es el que envía a la gente al Hijo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, trae convicción a nuestro corazón. Y hemos hablado que nosotros, por elocuentes que seamos, no podemos convencer a una persona. Es el Señor con su Espíritu Santo el que habla a la persona. Y lo que está diciendo aquí Juan, habla de la soberanía de Dios. Como el Señor dice, el Padre es el que me los manda. Y a los que el Padre me da, los que ya están aquí, yo no los echo fuera. No está diciendo que algunos pueden ir por su cuenta. Está diciendo que cuando el Padre le ha entregado a alguien, el Hijo lo recibe porque Él hace la voluntad del Padre. El Hijo, y otra vez, la armonía entre el Padre y el Hijo. El Padre envía a la gente a Jesús, Jesús la recibe y Jesús dice, nadie de los que están aquí lo voy a correr. Aunque falle, aunque tropiece, aunque sea necio, aunque sea el cabezón, aunque no entienda, si está aquí, si el Padre me lo mandó, yo no lo voy a echar fuera. El Hijo no echa fuera a nadie. Y dice allí, en el versículo 38, fíjate cuál es la razón. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús lo hace porque Él está sujeto a la voluntad del Padre. Tú llegas allí, el Señor te toma y el Señor te guarda. El Señor no te va a echar fuera. Piensa en eso. Viendo a esta gente que había visto el milagro y diciéndole, ¿qué milagro haces tú para que te creamos? Pareciera que Jesús fracasó. Es un fracaso en el ministerio de Jesús. Gente ahí cuestionándolo después de haber comido. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo no estoy preocupado en ese sentido porque yo sé que el Padre es el que está actuando.
y yo sé que el Padre quiere que se salven, y yo sé que el Padre me los va a traer, y los que me traigan, esos yo los voy a agarrar, y esos van a estar seguros en mí. Fíjate lo que dice después. Dice el verso 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, de todo lo que me da, de todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Quiero que pienses eso. La voluntad del Padre es que cualquier persona que llegue a Jesús sea salva. Y dice que Jesús siempre hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ninguno se pierda de los que ya le ha dado. Ahora, yo me siento muy tranquilo de que esté en manos de Jesús. Porque a veces pensamos que la salvación está en nuestras manos. ¿Sabes qué? Dios te salvó. Pero tú, si fallaste, ahí te la echan, ¿no? Ya tú tienes que ser bueno y no fallar, porque si no, la salvación, quién sabe dónde se vaya. No es así. Dice aquí Jesús: los que me dio el Padre, su voluntad es que ninguno se pierda. Por eso yo no lo echo fuera, por eso todos están seguros aquí. Yo no sé cuántos de ustedes pierden las llaves del carro. Cada domingo tenemos un ritual en la casa. Porque yo llego aquí y gracias a Dios por mi esposa, porque siempre la puedo culpar. Me dice: oye, las llaves, yo te las di, ¿dónde están? ¿No? Entonces siempre puedo echar la culpa, porque cuando llego aquí me dice: dame todas las llaves. No le gusta que se me vean las llaves en la bolsa. Entonces todas las llaves las echo en su bolsa, y cada fin de semana es: y las llaves, tú las traías, yo te las di y tú las echaste en tu bolsa. Y esa excusa la puedo usar entre semana también. De repente tengo que venir por acá, no hallo las llaves, estaban en tu bolsa. No es así con Jesús. Jesús dice, nos da la seguridad aquí, en el verso 39: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos. El Padre nos trae a Jesús, Jesús nos abraza, no nos rechaza. El Padre nos pide, o más bien le pide al Hijo, que ninguno se pierda, y Jesús dice: ninguno se va a perder, yo lo voy a resucitar en el último día. Y esa es la seguridad que tenemos en Cristo, en que Él es el que nos está guardando. Hace unos meses fuimos a la casa de mi hermana, y mi hermana tiene un bebé chiquito, se llama José, y está empezando a caminar. Y yo, acomedido, está bien reportado el bebé, unas piernotas, las tiene igual de gordas que yo, las agarra, se agarra y empieza a caminar. Ya sabes que cuando están caminando se andan agarrando de todo lo que pueden. Y en una de esas yo lo agarro y empezamos a caminar, ¿no? Él y yo. Y de repente se va de lado y se voltea, se me suelta de la mano y se da un costalazo. Ya sabes, ¿no? Está el papá, la mamá, todos, y yo así como... no se golpeó, ¿verdad? Levantó la cabeza, yo vi, no se alcanzó a pegar. Y ahí estoy, y ¿cómo lo compongo? Se van a salir la colita de rana, ¿no? No llores, mijito, por favor. ¿Por qué? Porque se me soltó, no lo agarré bien. No es así con Jesús. Si Jesús te agarra, créeme que no te vas a soltar. Dice Pablo en Romanos 8, a partir del verso 28, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que sea en Cristo Jesús. Si Jesús te tiene en su mano, Él dijo: ninguno se pierde, nadie los puede arrebatar de mi mano. El Señor nos da esa seguridad. Y lo complementa en el verso 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si eres observador, te vas a dar cuenta que hay una aparente contradicción. O es el Padre, o somos nosotros que creemos. O es el Padre que nos lleva a Cristo, o somos nosotros que creemos en el Hijo. La Biblia nos dice las dos cosas. La Biblia nos dice que la salvación es una iniciativa divina. Nació en el corazón de Dios, no lo inventamos nosotros.
Es Dios el Padre quien planeó que su Hijo viniera a morir por nosotros. Es el Hijo el que vino a morir por nosotros en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón para llevarnos a Cristo. Es iniciativa divina, pero tenemos responsabilidad ante el Señor. Cuando el Señor nos invita por medio de la predicación del Evangelio, nosotros tenemos la responsabilidad de responder positivamente a esa invitación. Es soberanía divina y responsabilidad humana. Es Dios quien nos lleva a Cristo y somos nosotros los que tenemos que responder a la invitación. ¿Aparente contradicción? Puede ser. Simplemente tú y yo no lo entendemos, pero la Biblia nos habla de las dos cosas. Y aquí lo que está diciendo Jesús es: la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, y la voluntad del Padre es que todo aquel que conoce al Hijo crea en Él. Y la pregunta es, si tú ya probaste el pan de vida, si tú estás buscando saciar esa necesidad primaria. Jesús Adrián Romero, ya lo cantábamos ahorita, dice: mi necesidad primera. Esa es la verdadera necesidad que tenemos. Olvídate de la novia, olvídate del carro nuevo, olvídate de la casa y de ser sexy. Lo primero que necesitas es ser reconciliado con Dios. Tú y yo necesitamos ser reconciliados con Dios. Esa es nuestra verdadera necesidad, la necesidad de la trascendencia, de la eternidad. Y solamente cuando vamos y tomamos este pan de vida, solamente a través de Él es que podemos tener vida eterna. Todo lo demás va a pasar, todo lo demás se va a acabar, se va a desgastar. Y cuando llegues al otro lado, me refiero al otro lado de la vida, cuando el Señor te llame a cuentas, ¿qué es lo que vas a llevar en las manos? ¿Vas a llevar más gente a la que le compartiste el Evangelio? ¿Vamos a llegar con las manos vacías, como otra canción de Jesús Adrián? ¿O ni siquiera vamos a llegar allá? Vamos a vernos hasta el tribunal cuando el Señor aparte a los corderos de los cabritos. Necesitamos recibir a Jesús el día de hoy. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que se encuentre con el Hijo, crea en Él. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que tú nos has dado la provisión del verdadero alimento, aquello que verdaderamente nutre, aquello que verdaderamente sacia, aquello que verdaderamente quita el hambre y la sed del corazón humano. Señor, y sé por experiencia propia que nuestro corazón anhela muchas cosas, que todos los días podemos estar anhelando diferentes cosas, diferentes bienes, logros, reconocimiento, fama, aún en el ministerio, Señor, aún dentro de la iglesia. Y sabemos por tu palabra que ninguna de esas cosas nos va a dejar llenos. Que simplemente, Señor, como el azúcar, nos va a dar un poco de ánimo para después darnos cuenta que estamos tan necesitados como al principio. Y solamente a través de ese pan que descendió del cielo, que tú nos nutres, que tú nos sacias, que tú nos dejas llenos. Señor, queremos ser saciados de ti. El hambre que queremos tener es hambre de ti, Señor, hambre y sed de ti. No del mundo, no de sus afanes, no de sus placeres, no de sus deleites, no de su reconocimiento. Señor, llénanos de ti y quita de nosotros esa hambre carnal, esa hambre del mundo, Señor, que es lo que está en cualquier persona que no te conoce. Señor, elévanos sobre esas necesidades básicas
que no estemos luchando por las mismas cosas que luchan los que no te conocen, que no estemos anhelando las mismas cosas que anhelan los que no te conocen, que no estemos invirtiendo nuestra vida en las mismas cosas que atraen a aquellos que no te conocen. Señor, que podamos estar por encima de esas cosas, que podamos invertir nuestra vida en lo que sabemos que llena, que satisface, en lo que sabemos, Señor, que es tu voluntad. Señor, si estamos apegados a nuestros logros, a nuestros bienes, ayúdanos, Señor. Que podamos ver la belleza de tu Hijo Jesús, la llenura que viene con tu Espíritu Santo, Señor, y que solamente el hambre que permanezca sea por ti, Señor, por tu presencia, por conocerte más, por amarte más. Señor, que nuestro anhelo de ganar cosas en este mundo sea transformado por un anhelo de ganar personas en este mundo, que es lo único que podemos llevarnos. Pon compasión en nuestro corazón por los que no te conocen, pon amor en nosotros por los que ya te hemos conocido, por los que estamos en familia, Señor, para anhelar más gente, Señor, que más gente te conozca, que más gente pueda ser salva. Ayúdanos, Señor. Y si alguien no te conoce todavía, de los que estamos aquí, Señor, que en este día pueda reconocer